la expresión de la emoción es genuina o es fingida. ¿Ok? Básicamente con la contracción de la musculatura de las orbiculares de los ojos. Y eso hace que de manera subconsciente confíen en ciertas personas y en otras no. Eso que es lo que hacen o que percibe, entre comillas, si la persona le da buena espina o mala espina. ¿Ok? Y tiene que ver también con la expresión de las emociones o la expresión corporal que no tiene nada que ver con las emociones. Aquí tomamos otro ejemplo del condicionamiento clásico que lo realizó Pavlov, ¿ok? Pavlov fue un científico que hizo que descubriera el condicionamiento clásico. Ahora bien, imagínense que el animal, el ratón, está en contacto con una rejilla y que esa rejilla, sí, no hace nada. El animal escucha el sonido por vía auditiva, pero que el animal no activa el sistema nervioso autónomo porque le es indiferente. Pero imagínense que ahora, cuando este estímulo, que era neutro, sí tiene relación temporal con descargas eléctricas en la rejilla. Entonces, el estímulo auditivo lo estamos condicionando al estímulo eléctrico de la rejilla. Y llega un momento que cuando el animal escucha el sonido, como que el animal está preparado para recibir la descarga eléctrica, pero no lo va a recibir. Y eso hace de que se prepara o activa el sistema del miedo a través de la amígdala cerebral, que es donde se almacena el condicionamiento clásico y la memoria aversiva, en su conexión con el hipotálamo, el tallo encefálico y la médula espinal para activar el sistema nervioso simpático y parasimpático. Pero recuerden que la activación del simpático hace que el animal o la persona aumente la presión arterial y aumente también inclusive la frecuencia cardíaca. Entonces se evidencia con el aumento de la presión arterial, ¿sí? Que sería la respuesta ante el estímulo auditivo, hace que el animal aumente la presión arterial como respuesta del miedo y respuesta de la activación del sistema nervioso simpático del miedo. Imagínense que un paciente hipertenso que toma antihipertensivo genere, digamos, la activación del sistema del miedo a través de la amígdala cerebral porque condicionó por vía auditiva o visual un estímulo que antes era neutro. Entonces, los trastornos de ansiedad, por ejemplo, depresión en algún punto, por ejemplo, se puede explicar por el condicionamiento clásico, ¿sí? De alguna manera. O las fobias, que es el miedo irracional a algo, ¿ok? Que generan fobias, también activa el sistema del miedo. O los ataques de pánico también se activan el sistema del miedo de manera, digamos, involuntaria, pero de manera no controlada. Entonces, a esas personas se activa el sistema nervioso autónomo. Se activa, por ejemplo, el sistema simpático, que hace que aumente la presión arterial y la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, aquellos pacientes que son hipertensos, pero son susceptibles a activarse el sistema del miedo por ansiedad o por otros trastornos mentales, tienen que recibir terapia o psicoterapia, porque de alguna manera tiene que disminuir esa respuesta porque es perjudicial para la persona, más que todo por la activación anormal del sistema nervioso autónomo, comandado por el cerebro. En esta diapositiva se muestra dos estructuras muy importantes del lóbulo temporal medial. Una de ellas es la amígdala cerebral ya estudiada, ¿sí? en las diapositivas anteriores, y otra estructura muy importante es el hipocampo. El hipocampo se encuentra en la región posterior del lóbulo temporal medial y la amígdala cerebral se encuentra en la porción anterior del lóbulo temporal medial, en el uncus del lóbulo temporal, que es del cerebro. Ahora bien, estas dos estructuras se comunican, tienen conexiones
sí, tiene conexiones y recibe y envía información bidireccionalmente. Entonces, la función de la amígdala cerebral es guardar la información de manera implícita relacionada a las emociones. Implícita quiere decir que no depende del lenguaje para evocar la información. Por ejemplo, yo en la clase de hoy estoy evocando una información, ¿verdad? Mediante el lenguaje. Estoy usando un conjunto de símbolos que agarro el micrófono, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender el mensaje. Entonces, estoy buscando una memoria explícita, porque uso el lenguaje. Es una memoria consciente, porque tengo que recordar información para poder dar la clase de hoy. Y es a largo plazo, porque esta información, pues, la almacené por muchos años. O está almacenada a lo largo del tiempo. Resulta que el hipocampo guarda información de la memoria explícita, a diferencia de la amígdala cerebral que es implícita. En el hipocampo es explícita, pero a corto plazo. Eso quiere decir de que capaz ustedes almacenan información en un punto determinado y luego se olvide. Y eso es algo normal. Pero hay mecanismos por el cual la memoria que se almacena en el hipocampo, que es a corto plazo, se puede luego pasar a otras áreas del cerebro para que sea almacenada a largo plazo. La idea, pues, del aprendizaje durante la carrera, en mi caso neurociencia, es que pasen la información de memoria a corto plazo a largo plazo y que pueda ser utilizada en años posteriores a los usuarios o a los pacientes. La memoria emocional no es explícita, no hace falta que el lenguaje hablado eh, esté presente para poder expresar las emociones, porque la expresión de las emociones depende del sistema nervioso autónomo y somático facial. Entonces, sin hablar, nosotros podemos inferir la expresión de una emoción. ¿Ok? Entonces, por esa razón, es una memoria implícita que es inconsciente o subconsciente y a largo plazo, porque nosotros expresamos las emociones de manera espontánea. Nosotros no planificamos la expresión de una emoción, a menos que seamos actores que podemos desencadenar de cierto punto las emociones, pero en la mayoría del tiempo lo hacemos de manera inconsciente. ¿Ok? Por esa razón que es eh, involuntaria y por esa razón, como el sistema nervioso autónomo se desencadena de manera involuntaria, ¿sí? Y es a largo plazo. No depende del lenguaje para su evocación. Pero ambos, por ejemplo, si yo quiero expresar mis emociones mediante el lenguaje, entonces la información que está en la amígdala cerebral tiene que pasar al hipocampo para así poder expresar de alguna manera esta información que se encuentra en el hipocampo, pasar a otras estructuras que involucran el área del lenguaje y poder hablar o escribir mis emociones. Por ejemplo, durante la consulta psicológica. Cuando usted le pregunta al paciente cómo se siente, ¿sí? Entonces le va a expresar las emociones o intentar expresar sus emociones. Entonces la información que está en la amígdala cerebral tiene que ser trasladado hacia el hipocampo, ¿sí? Que también forma parte del sistema límbico, el hipocampo. Y también si lo quieren escribir en un diario, por ejemplo, entonces utiliza el área del lenguaje de la escritura para poder expresar sus emociones. Pero tiene que tener, como tiene una connotación emocional, debe tener contacto con la amígdala cerebral. Ahora bien, la amígdala cerebral se distribuye en tres subnúcleos, ¿sí? Porque la amígdala cerebral es un núcleo que se encuentra en el nuncus del lóbulo temporal, que forma parte del lóbulo temporal medial, pero contiene tres subnúcleos. Tenemos el núcleo basolateral, el núcleo o el grupo medial y el núcleo central, o el subnúcleo central o el grupo central. ¿Qué ocurre? Si se dan cuenta, de los tres núcleos de la amígdala cerebral, el más grande es el núcleo basal, porque ella es la que tiene conexión con el resto del cerebro, ¿sí? Fíjense, la amígdala cerebral, el núcleo basal y lateral, tiene conexión con los núcleos de la base, específicamente la región ventral basal. Esta región ventral basal tiene conexiones con el núcleo del tálamo, que es el medio dorsal, el núcleo medio dorsal del tálamo. Y luego esta tiene conexiones con quién? Con la corteza orbitofrontal y ventromedial del prefrontal. Y esta tiene conexiones con la amígdala y eso cumple un ciclo, ¿ok? Forma un ciclo en forma de circuito neuronal,
¿Ok? Entonces, fíjense que cuando la amígdala cerebral se activa porque está enviando información para expresar una emoción, no solamente activa al sistema nervioso autónomo o la expresión facial y corporal que tiene conexiones con el tallo encefálico y medio espinal, sino que también tiene conexión con otras estructuras del cerebro para poder regular las emociones a través de la corteza prefrontal. Y aquí esto hace de que conscientemente podamos identificar las emociones y poder tomar la decisión de regularlas, ¿sí? Pero también puede haber alteración de este circuito neuronal para expresar las emociones de manera inadecuada o inapropiada. Pero eso se verá más adelante cuando se vean patologías eh, por emociones, ¿sí? O relacionadas con las emociones. Entonces, fíjense algo. Este circuito, ¿sí?, que comunica la amígdala cerebral con los núcleos de la base ventral, con el núcleo medio dorsal del tálamo y que tiene conexiones con la corteza orbitofrontal y ventromedial de la corteza prefrontal, forma un asa que tiene forma de U, ¿sí? O un loops, asa o circuito, que se llama asa límbica. ¿Por qué? Porque involucra el sistema límbico con la corteza prefrontal. Recuerda que el sistema límbico no tiene las 6 capas, pero la corteza prefrontal sí tiene las 6 capas, forma parte de la neocorteza. Entonces, esa asa límbica conecta los núcleos base con el sistema límbico y conecta el tálamo con el área de la neocorteza, específicamente la corteza prefrontal, orbitofrontal y ventromedial. ¿Qué ejemplo se toma en cuenta acá? Imagínense que yo tenga rabia hacia alguien, ¿sí? Y provoca golpearlo y provoca hacer cosas que culturalmente es inapropiado.